Los 4 jinetes del Apocalipsis, descritos en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis en la Biblia, son figuras simbólicas que han capturado la imaginación y el temor a lo largo de los siglos. Cada uno representa diferentes aspectos de las calamidades y tribulaciones que marcarán los tiempos finales, según las interpretaciones católicas. Estos jinetes, montados sobre diferentes caballos de colores simbólicos, son enviados a la tierra como juicio de Dios, y sus efectos son devastadores, actuando como signos de advertencia y preparación para el juicio final. El jinete del caballo blanco, conquista. El primer jinete aparece montado sobre un caballo blanco y porta un arco, llevando una corona, lo cual representa una forma de conquista. Este jinete simboliza la conquista y la sed de poder. Según muchas interpretaciones, puede representar el espíritu de la dominación humana o incluso el engaño, pues a pesar de su apariencia de pureza y justicia, representada por el blanco, su propósito es subyugar. En términos actuales, este jinete podría ejemplificar la corrupción política, las guerras de conquista y las ideologías opresivas que buscan someter a naciones y personas. Los conflictos modernos por territorios, los intereses imperialistas o coloniales, y la manipulación masiva por medio de los medios o las políticas son formas en las que este jinete sigue actuando en el mundo. La Iglesia Católica enseña que este símbolo nos recuerda el peligro de idolatrar el poder y de usar la autoridad para dividir y oprimir, y que solo Dios es la autoridad legítima sobre el mundo. El jinete del caballo blanco, el primero de los 4 jinetes del Apocalipsis, es una figura misteriosa y controvertida descrita en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, versículo 2, miré. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. La imagen del caballo blanco, junto con el arco y la corona, ha sido interpretada de varias maneras a lo largo de la historia cristiana, generando diferentes perspectivas en la teología y simbolismo. Significado del jinete del caballo blanco. 1. Interpretación como conquista. La mayoría de las interpretaciones clásicas consideran que el jinete del caballo blanco representa la conquista. La corona que porta se ha visto como símbolo de victoria o autoridad, y el arco como un arma que sugiere un propósito de dominio. Este jinete cabalga venciendo y para vencer, lo que sugiere una expansión continua del poder y la autoridad. Algunos estudiosos señalan que el caballo blanco podría aludir a una conquista que puede parecer justa y hasta benéfica en la superficie, pero que en el fondo conduce a la opresión o al engaño. 2. La conquista de ideologías y manipulación. En la actualidad, muchas interpretaciones católicas ven en este jinete una representación de ideologías, movimientos o poderes que buscan controlar las mentes y los corazones de las personas. Estos pueden tomar la forma de políticas opresivas, sistemas corruptos o incluso tendencias sociales que promueven una conquista de valores que no se alinean con la fe cristiana. Aunque aparecen como blancos o puros, estos movimientos pueden actuar bajo una apariencia de bondad y justicia, pero de hecho, su propósito es ejercer control o someter. 3. Representación espiritual. En un sentido más espiritual, algunos teólogos han interpretado que este jinete simboliza las luchas internas por el poder y la supremacía en el alma humana, donde las personas se ven tentadas a conquistar territorios de poder y dominio en sus vidas, a menudo impulsadas por el ego y el deseo de reconocimiento. Ejemplo en la actualidad. Un ejemplo de cómo el jinete del caballo blanco podría manifestarse en el mundo actual es la expansión de ciertas ideologías o sistemas que, aunque aparentan promover justicia y paz, en realidad buscan imponer una agenda autoritaria o manipuladora. Esto se puede observar en el uso de la propaganda en algunos sistemas políticos y sociales, donde los medios de comunicación y la información se emplean para moldear las creencias y acciones de la gente. Estos movimientos, que se presentan como correctos y justos, promueven valores o prácticas que llevan a una forma de opresión y pérdida de libertad, encubiertas bajo la apariencia de progreso o beneficio común. Otro ejemplo moderno podría incluir la manipulación digital y la comercialización de la información, donde grandes corporaciones utilizan herramientas de inteligencia artificial y datos para influir en las decisiones de las personas. Esta influencia, aunque se presenta como una mejora en servicios y experiencias, puede llevar a un control más sutil sobre la voluntad y el pensamiento de la sociedad. Conclusión: el llamado a discernir.
La representación del jinete del caballo blanco en el Apocalipsis invita a los creyentes a ser conscientes de las fuerzas que buscan conquistar sus mentes y corazones. En un mundo donde múltiples voces y movimientos intentan influir, es crucial para los cristianos mantener una conciencia despierta y un discernimiento firme en su fe. La Iglesia Católica recuerda la importancia de ser fieles a los principios de amor y justicia enseñados por Jesús, evitando caer bajo el control de ideologías que aparentan pureza, pero que no conducen a la verdadera paz y libertad interior. La misión cristiana es proteger la dignidad, la libertad y la justicia en un mundo en constante lucha por la conquista y el dominio, ya sea a nivel personal, social o global. El jinete del caballo blanco, el primero de los 4 jinetes del Apocalipsis, es comúnmente interpretado como símbolo de conquista. En Apocalipsis 6:2, se le describe montando un caballo blanco, con un arco y una corona, y avanzando venciendo y para vencer. Este jinete representa fuerzas que buscan el dominio, a menudo apareciendo bajo una fachada de pureza o justicia, pero con intenciones de control y poder. En la actualidad, su simbolismo puede verse en la influencia de ideologías o movimientos que, aunque parecen justos o progresistas, buscan manipular y conquistar la voluntad de las personas. Esto se observa en la manipulación mediática, la propaganda y el control digital, donde grandes sistemas o corporaciones intentan moldear las creencias y comportamientos para su propio beneficio. El mensaje del jinete es una advertencia para los creyentes, invitándolos a discernir con cuidado las influencias que buscan conquistar sus corazones y mentes. La Iglesia Católica enfatiza la importancia de la libertad y la fidelidad a los valores cristianos como forma de resistir a estos jinetes modernos y proteger la autenticidad de la fe en un mundo que constantemente intenta influir y controlar. El jinete del caballo rojo, guerra. El segundo jinete, montado sobre un caballo rojo, lleva una espada y tiene la misión de quitar la paz de la tierra. Este jinete representa la guerra y la violencia, y su color rojo simboliza la sangre derramada en los conflictos. Se entiende que su llegada trae consigo una época de violencia extrema, conflictos y derramamiento de sangre. En la época moderna, podemos ver a este jinete reflejado en las guerras interminables en diversas partes del mundo. La violencia entre naciones, así como los conflictos internos en forma de guerras civiles, terrorismo y violencia política, son ejemplos de cómo el jinete del caballo rojo actúa en la actualidad. La enseñanza católica recuerda la urgencia de la paz, la reconciliación y el diálogo. También nos exhorta a orar y trabajar para construir la paz como antídoto contra el odio y la división que este jinete simboliza. El jinete del caballo rojo, también conocido como el jinete de la guerra, es el segundo de los 4 jinetes del Apocalipsis, descrito en el libro de Apocalipsis 6:4. Según el versículo, salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Esta figura representa la violencia, el conflicto y la destrucción, y es vista como un símbolo de la guerra y la división que corrompen la paz en la tierra. En la interpretación católica, el jinete del caballo rojo simboliza las guerras y las luchas que han afectado a la humanidad desde los inicios de la historia, reflejando no solo los conflictos militares, sino también la violencia en todas sus formas, incluidas las luchas internas y las divisiones en las relaciones humanas. Este jinete encarna la pérdida de paz y el caos que surge cuando los seres humanos permiten que la ira, el odio y la violencia predominen en sus vidas. Simbolismo del jinete del caballo rojo. Este jinete no representa únicamente las guerras físicas, sino también las divisiones y enfrentamientos que fracturan la sociedad. La gran espada que porta simboliza la capacidad de causar destrucción, no solo entre naciones, sino también en comunidades, familias e individuos. La pérdida de paz es, en esta visión, el verdadero objetivo del jinete, desatar el odio y el rencor que separan y debilitan las relaciones humanas. Ejemplos en la actualidad. Conflictos armados globales. Uno de los ejemplos más claros de la acción del jinete del caballo rojo en el mundo moderno son los conflictos armados que siguen afectando diversas regiones. Las guerras en lugares como Ucrania, Siria y Afganistán, entre otros, causan destrucción masiva, pérdida de vidas, desplazamiento de millones de personas y perpetúan el sufrimiento.
Estos conflictos reflejan cómo el odio y el deseo de poder pueden destruir la paz y la armonía. Violencia social y urbana, en un sentido más amplio, el jinete también se refleja en la violencia que se observa en muchas ciudades y comunidades alrededor del mundo. En algunas áreas urbanas, las luchas entre pandillas, el crimen organizado y la brutalidad policial han desatado una ola de violencia que afecta a familias y debilita la cohesión social. Este tipo de violencia también elimina la paz, incluso en aquellos lugares que no están directamente afectados por la guerra. Conflictos políticos e ideológicos. Hoy en día, la polarización política y los conflictos ideológicos que enfrentan a comunidades enteras pueden considerarse una forma de guerra moderna. Aunque no siempre involucran armas, estos enfrentamientos son una forma de guerra que divide a las sociedades y crea un clima de hostilidad y desconfianza. Este tipo de guerra afecta especialmente la paz en las naciones democráticas, donde los conflictos entre partidos y creencias sociales pueden fracturar la armonía social. Conflictos interpersonales y familiares. A nivel individual, el jinete del caballo rojo puede verse en los conflictos dentro de las familias, amistades y relaciones laborales. Estos conflictos, aunque no son bélicos, despojan a las personas de su paz interna y crean ambientes de tensión y resentimiento. Según la perspectiva católica, estos conflictos pueden llevar al distanciamiento, al odio y a la ruptura de la paz, elementos clave que el jinete busca instalar en cada rincón de la vida humana. El catolicismo y el jinete del caballo rojo. La Iglesia Católica enseña que la guerra y la violencia son efectos del pecado humano. Jesús en los Evangelios enfatiza el amor, la paz y el perdón como fundamentos para las relaciones humanas. Sin embargo, la aparición de este jinete nos recuerda las consecuencias de ignorar estos principios, y que las guerras y los conflictos son una consecuencia directa de no seguir el camino de Cristo. Para la fe católica, la presencia del jinete del caballo rojo es una llamada de atención para buscar la paz y reconciliación en todos los aspectos de la vida, desde el nivel personal hasta el global. La paz interior como respuesta católica. El catolicismo insta a los creyentes a combatir la violencia y la división promoviendo la paz en sus propias vidas y comunidades. La paz interior es vista como una condición esencial para superar la influencia del jinete del caballo rojo. La oración, la caridad, el perdón y la compasión son herramientas espirituales que, según la Iglesia, permiten a los fieles resistir la tentación de la ira y el odio que el jinete trae consigo. El jinete del caballo rojo representa la guerra y la división en la humanidad, y en la actualidad es visible en los conflictos globales, la violencia social y las divisiones políticas e ideológicas. Su presencia es una advertencia para recordar que el odio y la falta de paz en el mundo es un reflejo de la falta de paz en el corazón humano. La Iglesia Católica enseña que, para resistir su influencia, es fundamental buscar la paz verdadera a través del amor, el perdón y la reconciliación. El jinete del caballo rojo, o jinete de la guerra, simboliza una de las fuerzas destructivas más antiguas y persistentes en la historia humana, la violencia y el conflicto. En Apocalipsis 6:4, se le describe como un jinete que, montado en un caballo rojo, recibe el poder de quitar la paz de la tierra y de incitar a la humanidad a matarse entre sí. Su presencia significa la pérdida de paz en todos los niveles, entre naciones, en comunidades, dentro de las familias e, incluso, en el alma de cada individuo. A través de esta figura, la Biblia advierte sobre el poder devastador del odio y la violencia, que no solo destruyen cuerpos, sino también sociedades y almas. Interpretación católica del jinete del caballo rojo. En la tradición católica, el jinete del caballo rojo representa los conflictos y las guerras que han afectado a la humanidad desde sus inicios. La violencia, vista como una manifestación directa del pecado, se origina en la tendencia humana a buscar el poder, la venganza o la dominación sobre otros. En lugar de seguir el camino del amor y la paz enseñado por Cristo. En la visión católica, este jinete encarna tanto las guerras físicas como las divisiones y conflictos espirituales y emocionales que alejan a las personas de Dios y de sus semejantes. Los conflictos humanos, según el pensamiento cristiano, son un reflejo de la falta de paz en el alma. Cuando el ser humano rechaza el perdón, la compasión y el amor por el prójimo, deja la puerta abierta a la influencia destructiva del jinete del caballo rojo.
El jinete del caballo negro, hambre. El tercer jinete aparece sobre un caballo negro y sostiene una balanza, que simboliza el control del comercio y la distribución de los bienes esenciales para la vida. Este jinete representa la hambruna y la escasez de recursos. Su llegada trae consigo la miseria, la carencia de alimento y la inflación extrema en los precios de los productos básicos, lo que afecta a las personas más vulnerables. En la actualidad, podemos ver al jinete del caballo negro en la desigualdad económica mundial, la pobreza extrema y las crisis alimentarias que afectan a millones de personas en todo el planeta. Las situaciones de crisis en economías vulnerables, los altos precios de los alimentos y los efectos del cambio climático en la agricultura también pueden relacionarse con la obra de este jinete. La Iglesia Católica destaca la necesidad de justicia social y de la distribución equitativa de los bienes, recordándonos nuestra responsabilidad de ayudar a los pobres y de trabajar en favor de una economía más justa y sostenible. Ejemplos en la actualidad. ChatGPT Plus. ChatGPT. El jinete del caballo negro, uno de los 4 jinetes del Apocalipsis mencionados en el libro de Apocalipsis 6, 5-6, es símbolo de la hambruna y la privación. En la visión apocalíptica de San Juan, este jinete aparece montado en un caballo negro y lleva una balanza en la mano. Un ángel anuncia precios exorbitantes para productos básicos como el trigo y la cebada, lo que representa una época en la que los alimentos son escasos y las desigualdades son profundas. Este jinete refleja la fragilidad de los recursos humanos y los efectos devastadores que pueden surgir de la injusticia, la desigualdad económica y el abuso de poder, lo cual lleva al hambre y la miseria en grandes sectores de la población. Significado del jinete del caballo negro en la interpretación católica. La Iglesia Católica interpreta al jinete del caballo negro como un símbolo de la desolación que afecta a las personas en sus necesidades más básicas. Este jinete representa no solo la carencia de alimentos físicos, sino también la privación espiritual y moral que puede afectar tanto a sociedades enteras como a individuos. En el pensamiento católico, la falta de justicia y la explotación económica reflejan una desobediencia a los principios cristianos de amor y ayuda al prójimo, lo cual lleva a consecuencias graves en la vida material de las personas. La imagen de la balanza en la mano del jinete simboliza la medida de los alimentos a precios exorbitantes, lo que marca una época de escasez en la que solo los ricos pueden pagar los productos esenciales, mientras que los pobres sufren. En la doctrina católica, esta balanza representa la importancia de la justicia económica y social. La hambruna y la desigualdad económica son vistos como el resultado de la codicia humana y el fracaso en compartir los recursos de la tierra de manera justa y equitativa. La Iglesia enfatiza la caridad y la solidaridad como medios para contrarrestar este mal y proteger a los más necesitados. Ejemplos actuales de la influencia del jinete del caballo negro. Crisis alimentaria global. En muchas partes del mundo, la inseguridad alimentaria es una realidad constante. Los países en desarrollo, particularmente en regiones de África, Asia y América Latina, enfrentan escasez de alimentos debido a conflictos, desastres naturales y cambios climáticos. Las poblaciones más pobres son las que más sufren, y a menudo carecen de acceso a alimentos básicos y agua potable. Esta escasez refleja las palabras de Apocalipsis, un periodo en el que los alimentos esenciales son limitados y difíciles de obtener. Desigualdad económica y desnutrición. En muchos países, la desigualdad entre ricos y pobres es cada vez más pronunciada, lo que genera una diferencia drástica en el acceso a la nutrición y los servicios de salud. En un mundo donde existe suficiente alimento para todos, millones de personas sufren de hambre debido a una distribución injusta. La riqueza se acumula en las manos de unos pocos, mientras que gran parte de la población mundial sufre desnutrición y carece de los recursos básicos para sobrevivir. Consecuencias del cambio climático en la agricultura. El cambio climático también es un factor actual que intensifica el impacto del jinete del caballo negro. Sequías, inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos afectan las cosechas y contribuyen a la inseguridad alimentaria global. Al aumentar la temperatura promedio del planeta, las zonas de cultivo en muchos países se ven afectadas negativamente, lo que disminuye la producción de alimentos y aumenta los precios, dejando a muchos en situación de necesidad. Pandemias y crisis económicas. Las crisis económicas causadas por eventos como pandemias,
como el COVID-19, agravan aún más la situación, dejando a muchos sin trabajo ni ingresos para cubrir sus necesidades básicas. Durante estos periodos, los productos esenciales pueden aumentar de precio debido a la demanda, el acaparamiento y la escasez, lo que crea situaciones de hambre y privación en sectores de la sociedad que antes tenían una situación económica más estable. Reflexión y llamado a la solidaridad. La enseñanza de la Iglesia Católica nos recuerda que, como comunidad humana, tenemos la responsabilidad de ayudar a quienes sufren la carga del hambre y la miseria. Este jinete nos llama a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones y decisiones económicas en los demás. La doctrina social de la Iglesia enfatiza la solidaridad y la caridad como virtudes fundamentales para contrarrestar el egoísmo y la acumulación de recursos. El mensaje del jinete del caballo negro sigue siendo relevante en el mundo actual, donde la pobreza, la falta de justicia social y la explotación de los recursos naturales afectan gravemente a los sectores más vulnerables. La figura de este jinete nos desafía a buscar soluciones para reducir las desigualdades y ayudar a aquellos que más lo necesitan, recordándonos que, en un mundo donde hay suficiente para todos, es la falta de equidad la que da lugar a la hambruna y la privación. La figura del jinete del caballo negro se convierte, en la interpretación actual, en un símbolo poderoso de advertencia frente a los desequilibrios que crean hambre y sufrimiento en la sociedad. La Iglesia Católica, a través de sus enseñanzas y prácticas, hace un llamado continuo a enfrentar y mitigar estas situaciones mediante la justicia social, la caridad y el compromiso ético. En su doctrina social, la Iglesia promueve el concepto de bien común, donde se busca una distribución justa de los recursos y el cuidado de los más vulnerables, subrayando que el amor al prójimo debe ir acompañado de acciones concretas para mejorar las condiciones de vida de todos. En el contexto actual, el jinete del caballo negro invita a reflexionar sobre el consumo responsable y el uso ético de los recursos naturales. Desde un enfoque cristiano, cuidar de la creación y compartir los bienes de la tierra forman parte de la misión cristiana de ser administradores de la creación. La Iglesia enseña que el uso de los recursos debe regirse por la solidaridad y la moderación, en contraste con la acumulación desmedida o el despilfarro. La figura del jinete del caballo negro se convierte, en la interpretación actual, en un símbolo poderoso de advertencia frente a los desequilibrios que crean hambre y sufrimiento en la sociedad. La Iglesia Católica, a través de sus enseñanzas y prácticas, hace un llamado continuo a enfrentar y mitigar estas situaciones mediante la justicia social. El jinete del caballo amarillo o pálido, muerte. El cuarto y último jinete monta un caballo pálido, y su nombre es muerte. Este jinete trae consigo la muerte y las plagas, y junto con él el Hades, lo cual representa el fin de la vida en la tierra. Su color pálido, como el de un cadáver, simboliza la ausencia de vida, y su llegada marca una etapa de mortandad masiva causada por enfermedades, pestes y desastres naturales. Hoy en día, el jinete pálido puede ser representado por las enfermedades contagiosas y pandemias, así como por el impacto de desastres naturales devastadores. La Iglesia ve en él un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la urgencia de vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Nos enseña a cuidar de nuestra salud y la de los demás, así como a vivir en fe y esperanza, confiando en Dios para la vida eterna. El jinete del caballo amarillo, también llamado el jinete del caballo pálido, es una de las figuras más impactantes y simbólicas en el libro de Apocalipsis en la Biblia, representando a la muerte misma. Aparece en el capítulo 6 del Apocalipsis, en el versículo 8, donde se describe, miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. La Iglesia Católica ha interpretado a este jinete como un símbolo de la fragilidad de la vida humana y del poder inevitable de la muerte en el mundo. Un recordatorio de la transitoriedad de la existencia terrenal y de la importancia de la salvación eterna. Interpretación bíblica y católica. El caballo amarillo o pálido, que representa la muerte y que viene seguido por el Hades, o el infierno, muestra la realidad de la condición humana. Todos, sin excepción, están sujetos a la muerte. Este jinete simboliza la destrucción final, causada por la enfermedad, la guerra, el hambre, y los desastres naturales que azotan a la humanidad.
En la visión del Apocalipsis, este jinete no solo trae la muerte física, sino también el juicio y la muerte espiritual para aquellos que se han alejado de Dios. La Iglesia Católica enseña que la muerte no es el fin definitivo, sino el paso hacia la vida eterna. La figura del jinete del caballo amarillo invita a reflexionar sobre el significado de la vida y la necesidad de vivir en gracia, siguiendo los mandamientos y enseñanzas de Jesucristo. La muerte se convierte en un llamado a la conversión, ya que, según la fe católica, la vida eterna con Dios depende de cómo se haya vivido en la tierra. Este jinete también simboliza la advertencia contra los pecados y el alejamiento de Dios, los cuales, según la doctrina, pueden llevar a la muerte espiritual o condenación eterna. Ejemplos en la actualidad. La presencia de la muerte y su efecto devastador son evidentes en varios aspectos de la sociedad actual, lo cual la Iglesia Católica asocia a las advertencias del jinete del caballo amarillo. Uno de los ejemplos más visibles son las pandemias y las enfermedades que han cobrado millones de vidas, como la reciente pandemia de COVID-19. Esta situación hizo que la humanidad se confrontara con su vulnerabilidad, mostrando cuán frágiles somos ante fuerzas que escapan a nuestro control. La Iglesia Católica, durante este tiempo, enfatizó el cuidado de los enfermos, el valor de la solidaridad y la necesidad de confiar en Dios en medio de la incertidumbre. Otro ejemplo actual es la violencia y el conflicto armado en diversas partes del mundo. Los constantes enfrentamientos, guerras civiles y ataques terroristas son manifestaciones modernas de la muerte que este jinete simboliza. La Iglesia ve en estos conflictos una pérdida de respeto por la dignidad humana y una ruptura de los valores cristianos de amor y fraternidad. A través de su doctrina social, la Iglesia llama a la paz y la reconciliación, resaltando que la violencia y el odio son caminos de muerte espiritual, alejando a las personas de la comunión con Dios y de la posibilidad de construir un mundo justo y pacífico. Además, la crisis ambiental se interpreta como una advertencia de la muerte y destrucción que la humanidad misma ha desencadenado sobre la Tierra. La destrucción de los ecosistemas, la extinción de especies y el cambio climático son problemas que amenazan la vida misma y, en muchos sentidos, representan la mano del jinete del caballo amarillo actuando sobre el mundo. El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, aborda esta crisis como un llamado urgente para proteger la creación y revertir el daño antes de que sea irreversible. Para la Iglesia, el deterioro ambiental es una muestra de la desconexión entre el hombre y Dios, quien creó el mundo para ser preservado y respetado. Reflexión y enseñanza católica. La figura del jinete del caballo amarillo llama a los fieles a prepararse espiritualmente para el momento de la muerte, que puede llegar de manera inesperada. Según la Iglesia, esto implica vivir una vida de fe y de amor hacia los demás, evitando los pecados y manteniendo una relación viva con Dios. La muerte no debe ser temida, sino entendida como parte de la vida cristiana, y para quienes han seguido las enseñanzas de Cristo, se convierte en el inicio de una vida plena y eterna en la presencia de Dios. La Iglesia Católica también enfatiza la importancia de los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía, como medios para alcanzar la paz espiritual y estar preparados para el encuentro con Dios. La confesión permite el perdón de los pecados y una reconciliación con Dios, mientras que la Eucaristía nutre el alma y fortalece la fe. Así, el fiel puede vivir sin el temor de la muerte espiritual y con la esperanza de la salvación eterna. El jinete del caballo amarillo es una representación poderosa de la muerte en todas sus formas, física, espiritual y social. Nos recuerda la fragilidad de la vida humana y la importancia de estar preparados para el juicio final. En el contexto de la fe católica, este jinete actúa como una advertencia para no descuidar la vida espiritual, enfatizando la urgencia de una conversión genuina y de una vida basada en el amor y el servicio a los demás. La muerte, en la enseñanza católica, no es el fin, sino el inicio de una eternidad que depende de las acciones y decisiones de cada persona en esta vida. En medio de los desafíos actuales, este jinete nos invita a volvernos hacia Dios, a cuidar de la creación y a trabajar por la paz y la justicia, fortalecidos por la esperanza de la resurrección y la promesa de vida eterna. El jinete del caballo amarillo, o pálido, en la visión apocalíptica de San Juan representa la muerte en toda su complejidad. Su presencia, junto con los otros tres jinetes, señala el cumplimiento de las calamidades que deben sobrevenir al mundo antes del fin de los tiempos.
El Apocalipsis no debe ser visto como una mera predicción de cataclismos lejanos, sino como un espejo de las crisis que la humanidad enfrenta en cada época. La muerte, en su esencia, es la inevitable transición del ser humano de la vida terrenal a la vida eterna. Sin embargo, la interpretación católica profundiza en este concepto. La muerte no solo se refiere al fin físico de la vida, sino a las muertes espirituales que los hombres experimentan cuando se alejan de Dios y se entregan a la desesperación, el pecado y el olvido del propósito divino. La Iglesia Católica, fiel a las enseñanzas de la Biblia y a la doctrina que se ha transmitido a lo largo de los siglos, nos ofrece un mensaje de esperanza a pesar de las difíciles realidades que nos presenta la Escritura, como el Apocalipsis y la visión de los 4 jinetes. Aunque la Biblia menciona las calamidades, el sufrimiento y la muerte, la Iglesia enseña que a través de Cristo hay un camino de salvación, redención y esperanza para la humanidad. La esperanza en la salvación. A pesar de los desastres, las tragedias y las dificultades que la humanidad enfrenta, la Iglesia Católica ve en la promesa de salvación un faro de esperanza. La salvación prometida es central en la fe católica y se encuentra en la figura de Jesucristo. Según el Evangelio, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. La salvación, entonces, es la respuesta divina al sufrimiento humano y la clave para superar la muerte física y espiritual. El Papa Francisco, en su encíclica Evangelii Gaudium, habla de una iglesia llamada a ser un signo de esperanza en el mundo. La esperanza cristiana no es simplemente una esperanza superficial o ilusoria, sino una esperanza en la promesa de Dios de estar siempre con su pueblo y de ofrecer la vida eterna a todos los que siguen sus mandamientos y creen en su Hijo, Jesucristo. Esta esperanza se cimenta en la fe, la caridad y la perseverancia, principios fundamentales de la vida cristiana. La salvación en el catolicismo. La salvación, en el contexto de la Iglesia Católica, no es algo que se logre de manera automática o simplemente por creer. La Iglesia enseña que es un proceso continuo que involucra una relación personal con Dios, la gracia divina y la acción del ser humano. Para los católicos, la salvación se logra por la fe en Jesucristo, pero también a través de las buenas obras, el arrepentimiento de los pecados, la participación en los sacramentos. Principalmente la Eucaristía y la confesión, y la vivencia de una vida cristiana conforme a las enseñanzas del Evangelio. Uno de los aspectos más importantes en el camino hacia la salvación es la gracia de Dios, la cual es derramada sobre los creyentes y los ayuda a llevar una vida recta y justa. El Catecismo de la Iglesia Católica subraya que es la gracia lo que permite a los fieles cumplir con el mandato de amar a Dios y al prójimo, 2 de los principios más esenciales del cristianismo, Mateo 22. 37-39. Sin la gracia de Dios, ninguna de las buenas acciones humanas tiene mérito ante Él. La gracia se recibe, principalmente, a través de los sacramentos, que son signos eficaces de la presencia y acción de Dios en la vida del creyente. Consejos para alcanzar la salvación según el catolicismo. La Iglesia Católica proporciona una serie de principios prácticos y espirituales para aquellos que buscan la salvación y la cercanía con Dios. Arrepentimiento y confesión. La Iglesia enseña que el arrepentimiento es crucial para la salvación. La confesión es el sacramento que ofrece el perdón de los pecados cometidos y restaura la gracia divina. La confesión regular ayuda a mantener la relación con Dios y a vivir una vida moralmente recta. Participación en la Eucaristía. La misa y la Eucaristía son esenciales en la vida cristiana. La Eucaristía no solo es un recordatorio de la última cena de Jesús, sino también un medio a través del cual los fieles reciben la gracia santificadora que los fortalece para vivir según los preceptos divinos. Vivir conforme a los mandamientos de Dios. La obediencia a los mandamientos, especialmente el mandamiento del amor a Dios y al prójimo, es fundamental en el camino hacia la salvación. Los católicos creen que, al vivir una vida en armonía con estos mandamientos, se manifiesta el amor verdadero hacia Dios y hacia los demás. Oración constante y vida espiritual. La oración es una parte integral de la vida católica. A través de la oración, los católicos buscan la cercanía con Dios, pidiendo perdón, dirección y fortaleza para vivir una vida cristiana.
También se recomienda la meditación diaria y la lectura de la Biblia, que son medios para crecer en la fe. Actos de caridad y servicio. La caridad hacia los demás es vista por la Iglesia como un reflejo del amor de Dios. Ayudar a los pobres, dar de lo que uno tiene, y servir a los demás son formas de vivir los mandamientos del amor y un camino concreto hacia la salvación. Perseverancia en la fe. Finalmente, la perseverancia es clave. La vida cristiana está llena de desafíos, tentaciones y pruebas. La Iglesia enseña que, aunque todos los fieles son llamados a vivir en santidad, la lucha diaria contra el pecado y la perseverancia en la fe son necesarias para alcanzar la salvación. La esperanza en la salvación. A pesar de los tiempos difíciles que la humanidad enfrenta, la Iglesia Católica siempre apunta hacia la esperanza en la salvación prometida por Dios. La esperanza cristiana no es ingenua ni está exenta de realismo, ya que la vida está llena de sufrimiento, pero la fe católica ofrece la certeza de que Dios nunca abandona a sus hijos. La muerte y el sufrimiento no tienen la última palabra. Al final de los tiempos, según la Escritura y la enseñanza católica, Dios traerá la redención definitiva para aquellos que se han mantenido fieles y han amado a Dios y al prójimo. La salvación en la Iglesia Católica en la actualidad, un camino de fe, gracia y esperanza. En la actualidad, la salvación en la Iglesia Católica sigue siendo un tema fundamental para los fieles, anclado en las enseñanzas de Jesucristo y transmitido a lo largo de la tradición eclesial. A pesar de los avances culturales, científicos y sociales, la Iglesia Católica continúa enfocando la salvación de la humanidad desde una perspectiva de fe profunda, gracia divina y el llamado a vivir conforme a los principios cristianos. La salvación no solo es un acto que se alcanza al final de la vida, sino que es un proceso constante que involucra la relación con Dios. La participación activa en la vida eclesial y la vivencia auténtica de los valores del Evangelio en el día a día. El rol de la gracia en la salvación. La salvación, según la Iglesia Católica, se inicia con la gracia de Dios, entendida como el don gratuito que Él ofrece a toda la humanidad. Esta gracia no se puede ganar, ni puede ser comprendida simplemente desde la lógica humana, es un regalo inmerecido. La gracia es el motor que impulsa la vida cristiana y la posibilidad de alcanzar la salvación. Para los católicos, esta gracia se recibe principalmente a través de los sacramentos, especialmente el bautismo, la Eucaristía y la reconciliación, confesión, los cuales son medios visibles de la presencia y acción de Dios. En el bautismo, el creyente es introducido en la familia de Dios, limpiado del pecado original y hecho partícipe de la vida divina. La Eucaristía, como alimento espiritual, fortalece a los fieles en su caminata hacia la santidad, mientras que la reconciliación, a través de la confesión de los pecados, permite la restauración de la relación con Dios. Estos sacramentos son esenciales para recibir la gracia que guía al creyente en su proceso de salvación. Fe y obras, un camino de compromiso y responsabilidad. Un aspecto clave de la salvación en la Iglesia Católica es la relación entre la fe y las buenas obras. Si bien la fe en Jesucristo es fundamental para la salvación, la Iglesia enseña que no basta con una fe solo teórica o emocional, sino que ésta debe ir acompañada de buenas obras y una vida de conversión constante.